Hola chicos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con una nueva cónica, la cual va a corresponder a la parábola. Tienes ahí toda la información en tu material, la vamos a ir trabajando de a poco y bueno, espero que conforme vayas viendo los videos, si te surgen dudas o preguntas, pues vayas haciendo tus anotaciones para que en la sesión virtual pues puedas preguntar y pues tus dudas queden despejadas. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la parábola. La parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de manera que su distancia a una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Entonces, aquí en esta definición nosotros tenemos por ahí algunos conceptos importantes. Primero, un punto que se mueve. Ese punto que se mueve es el que, al satisfacer la condición del lugar geométrico, va a formar mi parábola, es decir, esto que te estoy señalando. Eso corresponde a la parábola. Ahora, otro elemento importante que tenemos dentro de la definición es una recta fija. Esa recta fija se va a conocer como directriz. Y tenemos un punto fijo. Ese punto fijo se va a conocer como plano. Entonces, si yo reviso nuevamente, este punto que se mueve va a estar definido por la coordenada x, y. Esta recta fija va a ser algo que nosotros vamos a conocer como directriz. Y este punto fijo nosotros lo vamos a conocer como foco. Y bueno, si yo traslado esta definición, la definición de mi condición de lugar geométrico, lo que yo voy a obtener va a ser esto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esta condición de lugar geométrico lo que me está diciendo es que voy a tener distancias que son equidistantes. ¿Qué quiere decir eso de distancias equidistantes? Pues que sean iguales. ¿Y entre quiénes van a ser esas distancias? Voy a tener un punto fijo, que va a ser el foco, y voy a tener un punto que se mueve, que va a ser la coordenada x, y. La distancia que existe de ese punto fijo a ese punto que se mueve tiene que ser exactamente la misma distancia que existe de ese punto que se mueve hacia una recta, que en este caso es la directriz. Si yo me traslado a la gráfica que tú tienes en tu material, ese punto fijo es este. Ese punto que se mueve va a estar definido por la coordenada x, y. Esta distancia que te estoy señalando corresponde a esta primera parte de la condición del lugar geométrico y esta distancia tiene que ser exactamente la misma que existe entre el punto que se mueve y la recta. Observa que esta distancia que yo tengo aquí siempre va a ser perpendicular a esa recta que se conoce como directriz. Para que yo pueda construir mi lugar geométrico, que en este caso es la parábola, tanto esta distancia como esta distancia tienen que ser equidistantes, es decir, iguales. Bien, entonces no olvides, por favor, esta definición de lugar geométrico o esta condición de lugar geométrico, porque si yo satisfago esa condición, lo que yo voy a construir va a ser esta parábola. Ahora, ¿quiénes son los elementos que integran a la parábola? Número 1, con la letra F vamos a definir al foco y el foco va a ser el punto fijo de la parábola, nunca va a cambiar. El vértice lo vamos a definir con la letra V. El vértice, pues la característica que tiene es como, imagínate que tienes una campanita y esa campanita la agarras pues por donde se sostienen las campanitas y eso sería como algo análogo al vértice. Tenemos la directriz. La directriz es la recta fija que nos menciona la definición y la vamos a estar conociendo como D', es la recta que te estoy señalando. Tenemos algo que se conoce como lado recto. El lado recto va a estar definido por las letras LR y una condición del lado recto es que siempre va a ser igual a 4P. En nuestra gráfica, en donde tenemos el lado recto, pues va a ser esta distancia. Al final de cuentas es una distancia. Ahora, el lado recto, como te decía, es igual a 4P, pero P, ¿qué quiere decir? P
es el parámetro. ¿Y qué es el parámetro? El parámetro va a ser una distancia que existe del vértice al foco y del vértice a la directriz. Esta distancia y esta distancia son exactamente las mismas. Entonces, nada más para concluir esta parte, recuerda, para que yo pueda construir una parábola, debo de satisfacer esta condición. ¿Y cuál es esa condición? Que la distancia que existe de un punto fijo llamado foco a cualquier punto que se mueve en el plano tiene que ser exactamente la misma distancia que existe de ese punto que se mueve hacia una recta. Y recuerda, esta longitud que yo tengo aquí debe de ser siempre perpendicular. Ahora lo que vamos a trabajar pues es la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Cuando yo digo que el vértice está en el origen, significa pues que la coordenada del vértice va a ser 0,0 y gráficamente nuestro vértice va a estar ubicado justo en la intersección del eje X y del eje Y. Entonces, la definición o lo que tengo que conocer de la ecuación de la parábola con vértice en el origen es lo siguiente. Sea una parábola horizontal con vértice en el origen, foco F definido por la coordenada P,0, donde P es el parámetro y su directriz es X igual a menos P, se toma un punto cualquiera, que en este caso es un punto X, Y, que cumpla con la condición de que la distancia al foco y a la directriz sea exactamente la misma, es decir, esta condición. Esta condición es la misma condición que ya te expliqué hace un momento. Ahora, lo que me interesa ahorita revisar es esta parte de aquí de la gráfica. ¿Por qué razón, si yo tengo una parábola con vértice en el origen, y en este caso es horizontal, observa, el foco siempre va a estar definido por la coordenada P,0. ¿Por qué razón P? Recuerda, la distancia que existe del vértice al foco va a ser el valor del parámetro y esta longitud pues va a ser lo que nosotros avanzamos a partir de 0 hacia donde esté el foco. Entonces esa longitud es P y en Y la coordenada es 0 porque no estoy subiendo ni estoy bajando nada. Entonces, cuando yo tengo una parábola horizontal, en este caso particular, el foco va a estar definido por la coordenada P,0, donde P representa el parámetro. El vértice, como estoy trabajando con una parábola con vértice en el origen, pues el vértice va a ser 0,0. El punto que se mueve y que va a formar mi lugar geométrico de la parábola, pues al ser un punto que se mueve, va a estar definido por la coordenada X, Y. Y bueno, la directriz. En este caso la directriz va a estar definida como X igual a menos P. ¿Por qué la directriz va a ser igual a X igual a menos P? Observa, X porque es una recta que está atravesando el eje de las X. Y va a ser igual a menos P. ¿Por qué igual a menos P? Recuerda, el parámetro también es la distancia que existe del vértice a la directriz. Entonces, si yo ya sé que el vértice de la parábola está en el origen, ¿cuántas unidades avanzo? Pues avanzo las unidades que tenga el parámetro, pero negativas. Por eso es X igual a menos P. Ahora, aquí en tu material yo lo que trato de hacer es hacer la demostración de qué pasa o cuál va a ser justamente la ecuación del lugar geométrico. Fíjate, aquí en esta demostración primero parto de la condición, saco la distancia entre dos puntos, que es del foco a ese punto que se mueve. Estos son los datos que tengo. Los estoy sustituyendo en la fórmula de la distancia que tú ya conoces y estoy simplificando. Esto que te estoy señalando es igual a la distancia que existe del foco al punto que se mueve. Después, lo que yo calculo es la distancia que existe de un punto a una recta, es decir, ese punto que se mueve hacia la recta que en este caso corresponde a la directriz, y lo que yo hago es calcular esa distancia utilizando la fórmula que tú ya conoces, que es distancia de un punto a una recta. Voy simplificando y obtengo
que la distancia que existe del punto a la directriz es esto que tengo acá. Ahora, aplico la condición del lugar geométrico, que fue la que vimos inicialmente. Esto es lo que se tiene que satisfacer, que estas distancias sean equidistantes, o sea, iguales. Y lo que yo hago, si observas ahí en tu material, es que estoy igualando las dos distancias que obtuve. Hago una simplificación, reduzco y observa lo que me queda al final. Esta expresión que yo tengo por acá corresponde a la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen. Observa que en esta ecuación que yo tengo aquí aparece y al cuadrado igual a 4px. 4 y x van a ser valores que siempre van a estar ahí, van a ser constantes, pero este p que yo tengo acá representa el valor del parámetro, es decir, la longitud que existe del vértice al foco o la longitud que existe del vértice a la directriz. Esas longitudes son exactamente las mismas. Entonces, esta es la demostración de cómo sale la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen. Trata de ir revisando la demostración, no es una demostración complicada con los datos que tenemos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir quiénes son los elementos y la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen. De la demostración anterior obtuvimos esta ecuación porque era una parábola horizontal. Fíjate que la característica de la parábola horizontal es que va a abrir sobre el eje de las X. Esta ecuación que yo tengo aquí se conoce como ecuación canónica. ¿Por qué como ecuación canónica? Pues al igual que en la ecuación canónica de la circunferencia, si yo hago la comparación, en la circunferencia el centro h, k estaba en el origen y aquí el vértice va a estar en el origen. Por esa razón, lo que yo obtengo es una ecuación canónica porque mi vértice está en el origen. El foco de una parábola horizontal siempre va a estar definida por p, 0, donde p es el valor del parámetro. El vértice, que es esto que tengo acá, sí, como es una parábola con vértice en el origen, pues va a estar definido por la coordenada 0, 0. La directriz, que es lo que yo tengo de este lado, que es una recta fija que nunca va a cambiar, va a ser igual a x igual a menos p. Esto que tengo acá, x, porque esta recta está cortando al eje de las x y va a ser igual al valor del parámetro, pero con un signo negativo. ¿De acuerdo? Porque lo que tú estás haciendo es que esta recta está avanzando p unidades negativas, ¿no? A partir del origen. Ahora, tenemos dos consideraciones sumamente importantes. Si el parámetro es mayor que 0, la parábola abre a la derecha, es decir, como la que tú tienes aquí en tu gráfico. Pero si el parámetro te da menor que 0, quiere decir que la parábola va a abrir a la izquierda, es decir, abrirá en el sentido contrario. Por ahí me salté al lado recto. El lado recto, ya te lo había mencionado antes, es la longitud que existe, bueno, es la abertura que va a tener nuestra parábola en un punto particular. Fíjate que el lado recto siempre va a pasar por el foco y la longitud que existe en este lado recto siempre va a ser igual a 4p. Ahora, estos elementos de la parábola horizontal te voy a pedir que los anotes en un formulario porque es bien importante que los conozcas y que los tengas a la mano. Bien, ahora, ¿quiénes son o quiénes van a ser los elementos de una parábola vertical con vértice en el origen? Pues ahora tienes una parábola que va a abrir que va a abrir en sentido del eje de las Y, por eso es vertical. Entonces acá observa, voy a tener exactamente los mismos elementos, voy a tener vértice en el origen, 0, 0, el foco va a cambiar. ¿Por qué el foco va a cambiar? La coordenada del foco va a cambiar. Aquí hay un error en la imagen, el foco va a ser la coordenada 0, p,
porque no te estás moviendo en X, solamente te estás moviendo en Y. Y en Y, ¿cuántas unidades te estás moviendo? Te estás moviendo el valor del parámetro. Por esa razón te queda P,0. El vértice, ya te lo mencionaba, está en el origen 0,0. El punto que se mueve va a estar definido por la coordenada X, Y, y el valor de la directriz ya no va a ser X igual a menos P. La directriz o esta recta ahora está cortando al eje de las Y, por lo tanto va a ser Y igual a menos P. Menos P porque estás avanzando el valor del parámetro, pero unidades negativas por debajo del vértice. Entonces, el lado recto no va a cambiar. Fíjate que esta abertura siempre va a pasar por el foco y va a medir 4P. Ahora, dato importante también acerca del parámetro. Si el parámetro es mayor que 0, o sea, si te da un número positivo, quiere decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Es decir, la parábola va a abrir hacia arriba como la tienes en la imagen. Pero si el parámetro te da un número menor que 0, quiere decir que la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, abriría en sentido opuesto. Entonces, fíjate, ¿quién va a ser también la ecuación canónica de la parábola? Ahora, si yo tengo una parábola vertical, observa, voy a tener que va a ser x cuadrada igual a 4py. Si tú la comparas con la ecuación de la parábola horizontal, fíjate, lo único que cambia es x cuadrada, y cuadrada, y cuando 4p multiplica algo, va a multiplicar a y o va a multiplicar a x. Entonces, ahí son detallitos así muy sutiles que tienes que identificar para saber si estás trabajando con una parábola horizontal o si estás trabajando con una parábola vertical. Un tip: si estás trabajando con la parábola horizontal, siempre vas a tener y cuadrada. Si estás trabajando con una parábola vertical, siempre vas a tener a x cuadrada. Funciona, si lo analizas, es como si fuera al revés, pues. Entonces, tenemos ahí los elementos para cada una de las parábolas. Entonces, analízalos, reflexiónalos un poquito y los vamos a estar trabajando en la solución de los ejercicios.